Como han podido ver, a través de mis publicaciones y mi canal secundario, he estado jugando Undertale, el juego 2D que pareciera que no, porque parece un Pokémon del 2007, pero es una joyita, con su ambientación, su originalidad y sobre todo su música. ¿Dónde puede pasar de esto a esto? O incluso este tremendo temardo. Si es que es un tremendo puto jugardo, ¿cómo no iba a lograr cautivarme? Si es que literalmente tú decides cómo acabará este juego desde el comienzo, donde cada decisión que tomes tiene algún tipo de consecuencia en el mundo, incluso teniendo la opción de acabar con todos o de ser un buen sujeto y hacer la paz y el amor con todos. Y eso no es todo, porque además los personajes están excelentemente construidos para ser creados por una sola persona. Y desde aquí felicito a este tipo, aunque nunca me vaya a ver, porque hizo un juego que se nota que hizo con amor. Y el hecho de que esté tan bien hecho, los personajes tengan tanta alma y tus decisiones impacten en la historia del juego de manera tan intensa, me ha llevado a pensar que, si tengo la libertad de decidir qué pasará con la historia y sus protagonistas, mis decisiones influyen en cómo se construye la personalidad de ellos a lo largo de la historia. Por lo tanto, he tomado la decisión de hacer un análisis en la personalidad de los personajes, basado en mi conocimiento como estudiante de quinto y último año en psicología. Por eso, iremos analizando los personajes según cuándo se presenten en la historia. Por lo tanto, comenzaremos por Toriel, la vaca o cabra, que te enseña lo básico sobre la historia. La llamaré vaca cabra porque ni idea de qué es. Al comienzo del juego, esta vaca cabra literalmente nos enseña a jugar Undertale, siendo amistosa y gentil, y llevándonos a través de las catacumbas como un niño o su hijo perdido. De hecho, esta vaca cabra se muestra como una persona gentil, atenta y muy preocupada de nuestro bienestar, quizás demasiado, ya que llega al punto en que incluso se vuelve muy controladora por momentos, lo que me hizo comenzar a sospechar constantemente de ella mientras jugaba. De hecho, cuando jugué este juego por primera vez, inmediatamente sentí que me estaba cuidando demasiado, y que incluso era como si estuviera evitando que algo que sí o sí va a pasar, pasara. Y de hecho, mi sospecha cambió cuando no nos dejaba avanzar o salir de determinados lugares, llegando al punto en que incluso deja que tome su vida sin oponer ninguna resistencia. Y digo cambió, porque al comienzo pensé que nos intentaba manipular al ser tan buena con nosotros, mientras que después de que prácticamente dejara de atacarnos durante la batalla para poder seguir la aventura, inmediatamente comencé a pensar que Toriel había vivido algo muy preocupante, quizás traumático, dado por esta sobreprotección que creó desde el momento que nos ve, demostrando no un interés por satisfacernos o cuidarnos, sino una necesidad, como si no pudiera evitarlo. Esto me llevó a pensar que Toriel había perdido a alguien muy valioso para ella, y por lo tanto tomó una personalidad sumamente ansiosa y controladora, como si estuviera siempre alerta o consciente de que algo malo pueda pasar, aunque no esté pasando, ni vaya a pasar de hecho. Este es un punto crucial desde el cual explicaré el sustento de este análisis, ya que se basa en la teoría del apego de Bowley. Para explicar qué es, de manera resumida, deben saber que este sujeto en los años 1950 creó una teoría que explica cómo se comportan los humanos en torno a los primeros años de cuidado que reciben por parte de sus padres, lo cual crea el apego, o de manera más simple, una forma de entender el mundo a través del cuidado que recibimos durante la infancia, lo que hace que reaccionemos de forma segura o insegura a ciertos problemas que pueden surgir. Por ejemplo, en el caso de Toriel, de inmediato me di cuenta de que ella presentaba una urgencia constante por cuidar del protagonista, lo cual me da señales de que siente mucha ansiedad por lo que podría pasarle a otra persona, cuidando cada aspecto de él como si fuera una necesidad, a pesar de que no hubiera peligro alguno. Este comportamiento se relaciona con el de tipo de apego inseguro, específicamente el apego ansioso ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que Toriel, tras el trauma que sufrió, quedó con una sensación que la hace comportarse en torno a la urgencia del cuidado de otros, por así decirlo. Ella necesita cuidar cuando pasa algo malo, siente una urgencia tremenda que incluso hace que cree problemas donde no los hay, lo cual se ve en su insistencia por complacernos y el temor de que salgamos y avancemos por esta cueva. Y de hecho, toda esta hipótesis que creé de lo que pasaba a Toriel mientras jugaba, se confirma al final del juego, donde se revela de que la vacabra perdió un hijo,
Y esta experiencia hace que Toriel actúe como una persona que sufrió de un trauma por la pérdida. Digamos trauma porque ella vivió algo tan grave y doloroso que sobrepasa sus capacidades para sobrellevarlo. Siendo esto evidente la necesidad de tener todo perfecto y controlado, intentando controlar el comportamiento nuestro al jugar por miedo a que se vuelva a repetir un suceso como ese. De hecho, en esta batalla ni siquiera es capaz de atacarte o de defenderse por esta necesidad de cuidarte, dejando claro otro aspecto de ella, el cual es que perdió la capacidad de autopreservación. Es decir, de cuidarse a sí misma, dejándonos ver cómo el trauma puede hacer que una persona que a simple vista pareciera perfecta, oculte una cantidad de tristeza enorme dentro de ella, que hace que se comporte de una manera ansiosa por temer a revivir lo que pasó. Y continuando con la historia, ya saliendo de la cueva, nos encontramos con Papyrus. Este personaje se presenta durante varias instancias a lo largo del juego como un personaje sumamente carismático e ingenuo, el cual en cada oportunidad que tiene menciona que tiene una misión, la cual es conseguir la gloria y el reconocimiento de otras personas. Sin embargo, a este intento de grandeza siempre le sigue un fracaso rotundo al momento de conseguir aquella prueba de su valía, la cual literalmente es asesinarnos, utilizando trampas que fallan, ignorando en muchas ocasiones que sus trampas ni siquiera son letales, y siendo caracterizado por tener un comportamiento muy ingenuo, que incluso llega a ser como el de un niño en un cuerpo de adulto, teniendo la capacidad de un adulto, pero la mente de un niño, para poder ejecutarlas. Y este es quizás el punto más crucial para poder comprender a este personaje, ya que pareciera que tiene una cualidad distintiva al resto de personajes del juego, cualidad que hace que sea mirado en menos o incluso menospreciado. Y no solo por el hecho de ser un esqueleto viviente y que hable y hace chistes, sino por el hecho de que pensé que su forma de ser se relaciona en su mayoría con la de una persona que tiene una discapacidad intelectual, de algún grado o un déficit intelectual de leve a moderado, lo cual, que en definitiva, es más lento, le cuesta más aprender, más comprender mecanismos, metas o problemas. Además, teniendo en cuenta que este personaje quiere hacerse un lugar en el mundo y ser reconocido como una persona capaz y valiosa, y teniendo en cuenta que presenta intereses amorosos, como podemos verlo cuando tenemos una cita con él, puede ser que su edad calce con la edad de 12 a 18 años, estando en la edad mental parecida a la de la adolescencia o preadolescencia. Y claro, esta es solo una suposición mía, porque para pensar que alguien tiene algo así hay que hacerle un test, pero su comportamiento es parecido al de alguien que posee eso. Sobre todo porque literalmente sus trampas son como la representación de su intelecto en cierta medida, siendo que estas fracasan siempre o que ni siquiera pueden funcionar para lo que él quiere. Pero aún así, podemos decir que debido a esta búsqueda de identidad, esta necesidad de mostrar su capacidad y la característica de experimentar de manera inocente algún tipo de interés amoroso, explicaría también el hecho de que este personaje necesite algún tipo de validación, lo cual busca a través de unirse a la guardia de Undertale y probar su valía. Ya que a lo largo del juego vemos que diversos personajes mencionan lo honorables que son estos caballeros, diciendo elogios acerca de ellos y mostrando una clara admiración por su trabajo, lo cual Papyrus comprende y aprecia como una oportunidad de lograr aquello que tanto anhela. Y de hecho, al momento de explorar el mundo, parece que todos dentro del mundo de Undertale pueden reconocerlo, pero hay un personaje que lo tiene más en cuenta y que incluso intenta que Papyrus sienta que lo logra. Este personaje es nada más ni nada menos que su hermano, Sans. Sans es un personaje que se presenta en la gran ocasión de veces junto a Papyrus. Incluso, una de las primeras veces que hablamos con él, menciona la misión de su hermano y te dice que es alguien sumamente inofensivo. Y de hecho, a pesar de que su misión sea casarte, no de esa forma, sino de la otra, él se presenta siempre como alguien relajado al cual nada le preocupa. De hecho, bromea constantemente acerca de cualquier cosa, pero tiene una característica esencial para comprender quién es, y esa es la del cuidado incondicional de Papyrus, su hermano. Sans está constantemente cerca de él, vigilándolo y cuidándolo. De hecho, al hablar con él, te das cuenta de que se preocupa por su hermano de manera constante, incluso sobre su estado de ánimo, razón por la que te pide que le hagas un favor, que es presentarte ante él y pasar un rato jugando con sus trampas porque eres un humano y cazarlo haría que se cumpla su deseo de ser visto como alguien capaz, cosa que a Papyrus lo llena de ilusión y lo motiva nuevamente a crear más trampas. Teniendo todo esto en cuenta, podemos saber de que la misión entre comillas de Sans es cuidar de su hermano, pero no de una manera explícita haciendo que él se dé cuenta, sino que intentando ayudarlo a través de las sombras, podríamos decir. Planeando cosas oculto, casi como si supiera que Papyrus necesita de sentir que no hacen las cosas por él, y que es capaz de hacerlo todo solo, dejando claro de manera implícita en la personalidad de Sans, que él es quien está a cargo la mayoría de las veces, y que él es quien tiene la responsabilidad dentro de su casa, por así decirlo. Razón por la que lo vigila y cuida constantemente. Y todo esto me llevó a la conclusión de pensar que la personalidad de Sans cae dentro de la teoría del apego en la de un apego inseguro, de tipo evitativo, al contrario que el de Toriel, de tipo ansioso.
El apego de Sans se caracteriza por ser propio de personas que evitan decir cómo se sienten y evitan mostrarse vulnerables. Digamos que la principal característica de las personas con este tipo de apego es la de evitar las emociones, sobre todo cuando les pasan cosas malas, siendo clave para evitarlas muchas veces el uso del humor, lo cual Sans hace casi todo el tiempo. Y esto tiene mucha lógica al momento de conectarlo con Papyrus, ya que Papyrus, al tener una condición especial que le quita la capacidad para hacer muchas cosas, ha creado el lugar de ser alguien a quien cuidar, lugar que crea el de Sans, al adquirir una personalidad que le permite estar al tanto de su hermano, a pesar de lo mal que pueda sentirse en algún momento, priorizando su bienestar por encima del suyo. Y aquí es cuando tengo que decir que este tipo Toby Fox crea unos personajes muy coherentes. Es como si supiera que el hecho de que uno sea de esta forma hace que el otro sea de esta otra. Porque la principal misión dentro del mundo de Sans es cuidar de su hermano, mientras que la de Papyrus es la de intentar ser visto como alguien capaz, haciendo que sean personajes que compensen las debilidades del otro, creando este apego que, a pesar de ser malo para la persona que lo tiene, en muchas instancias puede servir para cuidar de otros. Y además, es por esta razón que yo pienso que Sans es la imagen consciente de una persona que tiene depresión, debido a que debe ocultar sus emociones, debido a su apego, ya que según un sinfín de estudios, ocultar las emociones es una de las causas de la depresión. No por nada se llama depresión, porque hay algo suprimido dentro tuyo. Entonces es medio lógico el hecho de que sea un esqueleto, porque no tiene nada más que un deber que lo mantiene vivo. Todo esto me llevó a pensar que Toby Fox, el creador de Undertale, puede estar interpretando la depresión en el juego de manera inconsciente, no solo por el hecho de que es un esqueleto, que también, pero sino por el hecho de que Sans es prácticamente omnipresente dentro del juego, como pude ver cuando volví a jugarlo. Sin embargo, este es un tema muy bueno que me gustaría analizar en otro video, así que suscríbete si quieres verlo. Siguiendo con el análisis, podemos decir que normalmente estas personalidades se crean personas que necesitan comportarse de cierta forma para sobrevivir, desde que son pequeños o lo adoptan después de haber vivido acontecimientos traumáticos, como en el caso de Toriel, donde el miedo de perder a alguien amado la transformó en una persona que siente peligro de manera constante y que necesita cuidar a los demás, o en el caso de Sans, que según su historia podemos ver que genera un apego que hace que evite lo que siente para poder preocuparse de su hermano, debido a que él, por sí solo, no es capaz de cuidarse. Y otro personaje que se nos presenta después de salir de la ciudad donde están los hermanos Calavera es Undyne. De hecho, la conocemos porque es quien nos persigue durante el juego, y de hecho, presenta una personalidad bastante segura, al menos mientras nos persigue, ya que, por si no se acordaban, ella es una de las guardias de Undertale, que tiene la misión de exterminar humanos, y de hecho pareciera que tendría una personalidad más entera en esta faceta, donde se muestra como alguien segura y capaz de abordar y solucionar problemas. Incluso en una instancia, ella recapacita de matarnos y decide no hacerlo, lo cual me hace pensar que en esta faceta ella me muestra quizás un apego más seguro y una personalidad más estable y menos temerosa. Sin embargo, muestra cómo es de verdad cuando se saca esta armadura, literalmente, lo cual vemos durante una especie de cita que tenemos con ella. Ahí podemos ver que Undyne corresponde a un apego de característica más evitativa, evadiendo emociones e incluso gustos, mostrándose como una persona ruda e insensible, siendo muy complejo para ella demostrar sus verdaderas emociones. De hecho, la emoción que más demuestra puede ser la de ira o molestia, debido a que normalmente las personas que reprimen constantemente las emociones son más irritables cuando les pasa algo, ya que prefieren mostrar esta característica en lugar de mostrar algún tipo de vulnerabilidad. Además, Undyne, al ser parte de la Guardia Real, está adherida a una cultura de represión emocional, ya que estos caballeros, por lógica, deben ser capaces y fuertes, lo cual elimina el demostrar emociones que pueden hacer sentir o ver a la persona como alguien vulnerable. Y esto me hace pensar que también Undyne es como la representación de lo que es la sombra, concepto que crea Carl Jung, para explicar un poco el hecho de que las personas tenemos dos identidades, una que se muestra al mundo y otra que oculta del mundo, que es normalmente con las que nos sentimos más cómodos. Esto es prácticamente lo que pasa con Undyne, pero para explicar su personalidad de forma más completa, es necesario conocer a Alphys, la dinosauria, la cual se nos presenta más adelante en la historia dentro de su laboratorio, mostrándose como alguien muy ansiosa, insegura y complaciente. Incluso tiene un poco de vergüenza de mostrar o revelar sus gustos al público, ya que estos son un poco curiosos, por no decir otakus. Pero más importante que ello, es que se ve que tiene una necesidad de no estar sola o de no sentirse sola. De hecho, esta es la razón por la que crea un robot que nos enfrenta durante la historia, y que de hecho, a pesar
pesar de que este robot hace el mal entre comillas, no quiere eliminar, debido a que sin él, ella se quedaría sin ningún amigo a quien tener. Esto a su vez nos revela una razón de su vulnerabilidad, ya que puede ser que al tener gustos tan peculiares haya experimentado mucha soledad en su vida y haya recibido muchas burlas en cuanto a sus intereses. Por ello, es insegura acerca de su personalidad y tiene miedo al rechazo, dudando constantemente sobre si lo que dirá está bien o no. Sin embargo, todo esto tuvo mucho sentido cuando jugué el juego por segunda vez, tomando la ruta pacifista, donde se nos presenta la razón por la que ella se muestra insegura de sus capacidades y su baja autoestima, debido a que ella siente que no es buena para su trabajo como investigadora, ya que según la historia, a ella se le asignó el trabajo de descubrir qué hacía a los hombres tan fuertes en comparación con los monstruos. Y la dinosaurio descubre que era la determinación, lo cual hizo que perdieran la batalla y terminaran en el subsuelo. Sin embargo, al intentar replicar o añadir la determinación a los monstruos, su experimento fracasó rotundamente, generando en ella una sensación de que era mala en lo que hacía, y cargando con la culpa de los experimentos fallidos, razón por la que siempre se siente insegura y además carga con la culpa de todos los monstruos que murieron durante los experimentos. Sin embargo, estos dos personajes podemos ver que se complementan de una manera muy congruente, como un puzzle que une piezas que no tenían por sí solas. Por ejemplo, Undyne, al ser una persona que necesita mostrarse capaz, fuerte e inamovible todo el tiempo debido a su apego evitativo, ve en la dinosaurio el reflejo de todas aquellas cosas que le gustan, y al sentir que estas dos cosas son valiosas y que esta persona expresa lo que siente ante el mundo, ella siente automáticamente una necesidad de proteger dichas cualidades valiosas que ve en la dinosaurio. Mientras que por su parte, la dinosaurio ve en Undyne una persona admirable, la cual no es vulnerable ni tiene miedo de hacerse ver como una persona que puede, que confía en sí misma y que por cosas como esta le genera admiración. Esto genera en ambos personajes una relación que disminuye aquellos temores que poseen y fomenta que se expresen cada una como son. Lo que se ve cuando Undyne nos entrega una carta para la dinosaurio, y que por casualidades de la trama, Alphys termina leyéndola en voz alta y podemos ver que en el fondo es una persona que tiene gustos peculiares y siente de una forma profunda, lo cual oculta a través de la evitación de las emociones poniéndose literalmente una armadura para evitarlo. Nuevamente me gustaría mencionar que Toby Fox hizo una representación muy lógica de todos los personajes, no solo en torno a la historia, sino que también en torno a la apariencia que tienen. Es como que todo es congruente en este juego, incluso la apariencia de los personajes. Ya llegando al final de este análisis, no podemos dejar de lado a Flowey, la flor tétrica y psicópata. Resulta que esta flor durante la historia se nos presenta como un ser que es impredecible, y por sobre todo maligna, la cual busca causar el mal en sí, y que pasen cosas malas de manera constante. De hecho, muchos de sus rasgos parecen de ser de una persona que posee una psicopatía clara, siendo alguien que demuestra no sentir culpa alguna al causar daño a las personas o monstruos en este caso, y que ve a las demás personas como herramientas que puede usar para su propio beneficio, y que se caracteriza por no sentir emociones como los demás personajes. Sin embargo, también demuestra que posee mucho rencor en torno a sus diálogos, e incluso odio hacia los demás. De hecho, pareciera que hay una emoción central que la motiva a causar daño. Por lo tanto, pareciera que le pasó algo que le generó todo este odio hacia todo lo que existe, teniendo como propósito ver el mundo arder en sí. De hecho, por esta misma razón, yo asemejo un poco la relación del protagonista junto con Flowey, como la relación de Batman y el Joker, porque durante el juego se ve que Flowey constantemente intenta hacer que el protagonista muestre este lado malo y negativo, que cause daño y que pueda conseguir manipularlo para ello. Situación parecida a la de Batman y el Joker, ya que al Joker no le interesa nada más que probar su punto de que todos somos malos en el fondo, o que podemos causar daño, siendo la persona más indicada para causar ese daño Batman, aquel héroe que causa el bien e intenta salvar a todos, la imagen ideal de hacer lo que se debe hacer. Esto se ve constantemente en los intentos de Flowey por hacer que tomemos odio hacia ella, y que causemos algún tipo de asesinato durante el juego. Sin embargo, al final de la ruta pacifista se nos revela la realidad sobre Flowey, la cual fue el alma de un monstruo desemparado llamado Azrael, hijo del rey Dreemurr, el cual al morir deja rociada en una de sus flores el polvo de su cuerpo ya fallecido, flor que toma vida por el experimento de Alphys y que nace sin sentimientos y con características de un psicópata, de libro de hecho, ya que a la flor pareciera que le falta eso que le hace sentir emociones, y esto es literalmente lo que le falta a los psicópatas por lo general, la capacidad para sentir emociones humanas. Para profundizar un poco más en esto de la psicopatía que posee Flowey, hay que saber que debido a este odio que tiene hacia el mundo, pareciera ser que no nació así, sino que se convirtió en ello, ya que para aquellos que no lo saben, muchas veces la psicopatía se ve activada por traumas graves que viven las personas, activando un gen de psicopatía que está científicamente comprobado por si acaso, y que se activa en algunos casos en relación con las experiencias de vida de la persona. Es por ello que Flowey pareciera no ser un psicópata nacido de por sí, sino uno que quiere esta característica porque le pasó algo malo durante su vida, razón por la cual esta hipótesis toma fuerza al momento de ver que Azrael era en realidad Flowey, la cual fue el alma de un monstruo desemparado,
y que en sí al superar este daño se vuelve alguien bueno en esta historia ficticia. Para finalizar el análisis, me gustaría decir que este video ha sido una especie de resumen de todo lo que he podido sentir mientras jugaba Undertale, lo que quiere decir que podría seguir sacando conclusiones y cosas por lo bien hecho que está el juego, pero esto es lo principal y quizás más esencial que puede dar cuenta del juego. Si les va bien al video, quizás saque la parte 2 y un análisis de la historia, porque aún queda mucho jugo que sacarle, así que suscríbete y dale like si es que te gustó. Sin más que decirles, gracias por ver.